Marcelo Metedira es el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial de la UNACEVI, está con nosotros esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Marcelo, bienvenido. Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Como siempre. Bueno, y cuando estamos en un cargo de estas características, ¿cómo se ve una jornada como la de hoy, donde hay mucho traslado, mucho movimiento? A mí me pasa de la particularidad en este caso de tener que analizar. Me sacaron de mi lugar natural, que era la jurisdicción departamental, las intendencias de alguna manera, y es el primer año en el cual estamos analizando lo que es los ejes de ruta, ¿no? Sí. Para eso, fundamentalmente en la lógica turismo, temporada, hicimos un análisis de 2 años de los corredores turísticos, Ruta 1, 11, 8, 9, interbalnearia, y tuvimos alguna conversación con Caminera semana pasada, para simplemente intercambiar y poder visualizar un poco la situación de la ruta y bueno, y poner el foco en estas épocas que, como bien ustedes dicen, es una época de mucho movimiento. Empiezan los operativos Verano Azul, los fines de semana empiezan los operativos Retorno, ¿no? Y ahí hay un pasaje fundamentalmente en la zona sur que hay que atenderlo. Así que bueno, tuvimos esa conversación con ellos. Están incorporando más recursos humanos, Caminera, que sé que lo van a destinar a todo el país con zonas concretas, pero que la parte de la Costa de Oro y lo turístico va a tener un destaque. De hecho, los estuvimos acompañando en el lanzamiento de Colonia y San José. Coincidió que estábamos allá, habíamos ido a la Junta Departamental, nos habían invitado. Y también haciendo foco en el turismo y el cuidado, desde la seguridad pública y la seguridad del tránsito. Aunque parezca muy básico lo que planteo, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la caminera en la ruta? Bueno, mostrarse. Le corresponde los operativos tienen distintas posibilidades, ¿no? En función de las necesidades. Estar en algún lugar implica esto que decís vos, mostrarse y desestimular o que sucedan cosas, que se cuiden más, ¿no? A veces tener de repente alguna rotonda, algún ingreso a alguna playa, algo complicado, que solo el hecho de tener el móvil de Caminera implica que uno se cuida de otra manera. Después tienen que ver los operativos en función, como les decía, si es el momento de la ida o del retorno, tienen un tipo de trabajo. También la noche hay que cuidarla porque los operativos nocturnos se tienen que hacer y ahí muy coordinado con las intendencias. O sea, dependiendo del lugar y la zona son los distintos tipos de operativos. Pero creo que lo que más se necesita en ruta y se va a visualizar con este aumento que va a tener de recursos humanos Caminera es la presencia, ¿no? Es el estar y el estar atentos además. No alcanza solo con estar, ¿no? Sino estar y estar atentos a lo que pasa. Es un punto importante que decís, más allá de la separación de la UNACEVI y las intendencias, que después vamos a meternos también en ese tema, de la fiscalización y de la baja de los inspectores en las calles. A ver, se puede es hacer, real. no sé cómo se viene diagramando un plan nacional, pero parte también de lo que se habla desde la baja de inspectores. Bueno, nosotros tenemos en estas líneas estratégicas que definimos como UNACEV para el periodo, uno de los puntos es el tema de fiscalización. Uh-huh. Y la fiscalización, me consta que todas las intendencias trabajan, que Caminera trabaja, y no es suficiente y además nunca alcanza. Eso es así. Sumémosles además que estamos en un momento de elaboración de presupuesto de las intendencias. Ya pasó con el gobierno nacional con Caminera, que aumentó su plantilla ¿En casi un 25% más de las que tiene. Tienen en torno de 325 funcionarios, ingresaron 100 más. O sea, va a ser, y además que Caminera, yo lo he conversado con ellos, ha desatendido de alguna manera su función, que es el tránsito, para atender los temas de seguridad pública. Habrán visto detenciones que se han hecho importantes, y bueno, esto creo que va a resolver eso. Ahora, en cuanto a las intendencias, tenés 2 dificultades al momento. Uno, es que están en plena etapa de presupuesto, por lo tanto, vos ahí proyectás la posibilidad de más recursos humanos en todas las áreas. Tránsito debería ser una de ellas. Y me consta, porque con algunas intendencias que hemos estado recorriendo nos han planteado el aumento de los recursos humanos. Y lo otro, que recuerden además que el último año, el año electoral, las intendencias no pueden tomar gente. Entonces hay un desfasaje natural de las personas que se jubilan, de que renuncian, y bueno, y tenés en este momento un acumulado que deberías intentar resolverlo con el presupuesto. Digo esto porque tengo expectativas de que eso mejore, porque es visible, la verdad es visible, que se necesita más presencia pública, se necesita más verse en el territorio los inspectores. Eso que vos decís es un tema puntual, pero que no sea parte de una disminución de esa presencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se detecta es que al haber radares y demás es como que, bueno, ya tengo esta fiscalización por este lado y voy aflojando un poco por el otro. Sí. Son 200 los inspectores aquí en Montevideo. Y la verdad, hay situaciones y horarios en el día donde la inspección no está.
que además esa cantidad de inspectores, acá o en cualquier lugar del país, tenés que descontar los que toman los exámenes de pista para los permisos de conducir, que tenés que descontar las personas que atienden los eventos, que además trabajan a dos por un tema de seguridad. Entonces te va reduciendo muchísimo la posibilidad de la presencia. A ver, la UNACEP tiene un papel a jugar, que lo da la ley, no es que se nos antoja a nosotros, que es controlar y hacer cumplir las normas. Y cuando marcamos algunas cosas, a veces las intendencias se nos enojan, Caminera se nos enoja, ¿no? O se nos pueden enojar, quiero decir. Pero es el papel que nosotros tenemos que jugar. Pero es ¿no? deseable que haya más fiscalización. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. En Montevideo y en todo el país. Insisto, aplaudo lo de Caminera porque ustedes van a visualizar que va a ser un cambio. Lo van a ver. Y ojalá se dé lo mismo en el resto del país, se necesita. Hablemos de Canelones, si querés, para que nadie se ofenda y después los vecinos me peguen a mí. También se precisa más, siempre se precisa más. Y es visible, porque aparte los operativos, uno cuando planifica un operativo, y ahí me pongo el otro saco, tenés que priorizar. Hoy tenés un problema en general de picadas, y eso se atiende de noche, cuando la gente no se ve. Estos 200 inspectores que tenga Montevideo, o los 85 de Canelones, o los 20 de tal lugar, los tenés que priorizar en los distintos trabajos, y los operativos de picada son muy necesarios. Claro. Entonces por ahí no los ven en el día, pero están laburándote de jueves a domingo, que son las horas más fuertes, las dificultades mayores, pero sí, entiendo que se necesitan más, sin lugar a dudas. ¿Y se está haciendo algo con las picadas? ¿Es recurrente el reclamo de los vecinos en algunas zonas puntualmente? Que dicen, bueno, es tierra de nadie por momentos. ¿Qué tiene para decirle a UNACEP sobre esto? Nosotros lo que tenemos más que para decir es hacer. Yo lo que estoy intentando hacer ahora es que aquellas herramientas que necesitaba cuando era director de tránsito y no las tenía o fallaban, como por ejemplo que la justicia juzgue, es lo que estoy poniendo arriba de la mesa. Si nosotros nos concentramos a discutir el operativo de esta noche y del 24 y el fin de semana y no resolvemos los temas de fondo, que son más recursos humanos, que son que la justicia juzgue, ¿no? Ese tipo de cosas, no vas a tener una solución a los problemas. Insisto, por experiencia, estoy convencido que ha bajado la cantidad de las dificultades con que no ha desaparecido, que hay, ni que hablar, pero que ha bajado la intensidad del tema de picada. Quizá eso se mueve mucho, nosotros nos pasaba a hacer los operativos en un punto y ya se avisaban, las aplicaciones se avisan, y se corrían para otro, ¿no? Puede ser a veces jurisdicción departamental y a veces nacional, entonces vos decís, bueno, lográs tirar las picadas para las rutas. Y no es problema mío ahora como intendencia, es problema de Caminera. No, es problema de todos porque esa gente va y viene, ¿no? ¿Hay personas juzgadas por el tema picada? Muy poco, muy poco. Anoche iba para mi casa y pasé por el Parque Rodó, ¿no? Sí. Me llamó ya hablamos de este tema la semana pasada en la cancha del Maeso, ¿no? Que sabías, y los autos paraban en cualquier lado, ¿no? Sí. Los cuidacoles subían al verde del parque, ahí en la asignación del Francini, por ejemplo. ¿Sabes que me llamó la atención la cantidad de motos que vi con la chapa tapada? Le ponen la media. Bueno, porque antes veías una, ahora ves. Claro. Es tremendo. Lo que pasa, me quiero comprar el lío, porque si no, no resolvemos. Uno tiene la sensación de que acá hace lo que quiere y no pasa nada. Andas con la chapa tapada y no pasa nada, voy a participar de picada y no pasa nada, no tengo permiso de conducir, no pasa nada. Y ese es el grado de dificultad de las cosas que creo que tenemos que cambiar. Y para eso hay que tomar decisiones. Y a veces los tiempos burocráticos de la gestión y las instituciones no son los tiempos de la gente o la necesidad operativa. ¿Me explico lo que quiero decir? A ver, ahí estamos trabajando. Nosotros, con tema de picadas concretamente, incluimos el tema de picada como un elemento que te suspende el permiso de conducir la totalidad de los puntos. Si tenés permiso de conducir, estabas participando en picada, se suspende. Me dirá, ¿cuánta gente va con permiso de conducir a picada? Bien, ahí entra la otra pata que es la justicia, donde de alguna manera acordamos con la Fiscalía General, con la Fiscal de Corte, algunos lineamientos de trabajo, y uno tiene que ver con que si una persona no tiene permiso de conducir o lo tiene suspendido, que la justicia ponga foco en eso con la ley de falta. ¿Me explico? Pero a su vez también necesitamos que la vecina y el vecino de bien, el laburante, no le ponga la media a la chapa matrícula, no la doble, porque nos genera un escenario de fiscalización complejo y después no vamos a poder resolver, yo digo vamos como si tuvieran las intendencias, no van a poder resolver las cuestiones que los propios vecinos nos reclaman. ¿Me explico? El que hace eso sabe lo que está haciendo. Estamos de acuerdo, sí. Totalmente. Entonces, no creo que cambie escuchándote ahora. Bueno, pero yo necesito que haya fiscalización y que haya herramientas jurídicas para que haya de alguna manera que los operativos que hacen las intendencias, yo igual apuesto a que la gente reflexione.
Pero bueno, Sí, claro. eso está bien. Pero bien, quiero decir, necesitas que los operativos sean contundentes y que tengan una consecuencia. Otra de las cosas vinculadas a las matrículas y a las picadas tiene que ver Está con lleno de mensajes con respecto a eso. Nosotros Lleno, estamos trabajando tres Imponente. modificaciones legislativas. Cuando fuimos a recorrer el Parlamento, los partidos políticos, a plantearle el plan de trabajo, planteamos, íbamos a presentar 3 proyectos, presentamos 2 porque nos encontramos con uno presentado ya por un diputado del Partido Nacional, que tiene que ver con que la adulteración o la carencia de placa matrícula pase también a la ley de falta. ¿Me explico? Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, no convocamos el Congreso de Internet todavía porque no tuvimos la segunda reunión, Ministerio de Interior y la UNACEP, para que los vehículos incautados se destruyan. ¿No? Decimos, la gestión de los residuos vehiculares o residuos especiales, como dice la ley de residuos. Se incauta el vehículo, se destruye, y eso te permite liberar los galpones de las intendencias, de las jefaturas, de las seccionales, de los municipios, porque a veces tenés hasta la dificultad que vas a hacer un operativo y no te podés llevar el vehículo porque no tenés dónde dejarlo. Entonces, por eso yo les estoy diciendo, estamos intentando construir esas herramientas necesarias para que haya un efecto contundente. ¿Me explico? En la medida que no se ejecuten esas cosas y que no avancemos, la lógica no va a cambiar. Entonces, estoy tan saturado como cualquier vecino o vecina que haya escuchado, porque la verdad que es un problema. Ahora, se habla del tránsito hace mucho tiempo, de la educación vial, de la conciencia que hay que tener a la hora de salir a manejar. Sin embargo, y se ha hecho muchas campañas, hay un avance en distintos aspectos, pero las cifras marcan que por año son cientos los uruguayos y no uruguayos que en nuestro país mueren en el tránsito, ¿no? ¿Cuánto fue la cifra en este año que está cerrando? Tenemos hasta antes de ayer 452 fallecidos. El año pasado habían sido 434. Es una emergencia, ¿no? Es una emergencia nacional. Exacto, es una pandemia. A nivel global se habla como pandemia, y la pandemia es cuando una emergencia trasciende la frontera de un país, ¿no? Sin embargo, no actuamos en consecuencia. A uno le molesta un poco que cuando se hable de los temas de tránsito se hable a las multas, quieren recaudar, y no analicemos todas estas cosas, ¿no? Cuando vos tenés una dificultad, nosotros hacemos unos talleres del día después, que lo hace la psicóloga Poloni, donde muestra con claridad, insisto, el ejemplo tan básico, pero hasta que no te pasa no te das cuenta. Estamos acá en el programa, fantástico, esta noche estamos proyectando estar con la familia, no sé qué. Salimos acá, vamos a cruzar la calle, alguien nos pasa por arriba, te cambió la vida en un instante, loco. Las perspectivas, el futuro, los sueños, y eso pasa. Le pasó a 452 familias y le va a pasar a 28.000 familias que van a sufrir sus personas un siniestro de tránsito. 27.300 fueron el año pasado. Entonces, no logramos que se haga carne esto y que se tome conciencia. Los ¿no? lesionados y la persona que comete el accidente y que a lo mejor no sale lesionado, pero el trauma también psicológico de haber afectado a otra. Nosotros lanzamos hace poquito una actualización de la guía, un manual para personas que sufrieron siniestros de tránsito de la familia, justamente que tiene que ver con eso. Está en la web de la UNACEP, es una primer contención desde parte del Estado en su conjunto y también de la Red Nacional de Víctimas, donde se pone a disposición de dialogar, ponen los teléfonos públicamente para dialogar con quien haya pasado una situación de esa. Pero el desconcierto del momento es terrible. Depende si la persona falleció o no, cómo es la reacción de la familia, depende de la edad de la persona, depende de un montón de cosas. Entonces ahí tenés aspectos psicológicos, sanitarios también que acompañar que son terribles. Y después hablaremos de si llego a mi casa en una silla de rueda y la puerta no está adaptada para esa silla de rueda, el baño. Esa persona se le frustra la vida ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro. Es una cosa. Ojalá esté claro. Sí, con respecto a nosotros suscribimos como meta de Naciones Unidas que pretendía que en 2030 bajáramos a la mitad de la siniestralidad, algo que no vamos a alcanzar ni ahí, pero que estamos acostumbrados como a correr las metas, eso no va a suceder, pero como país, ¿cómo ves el realmente tener un plan estratégico y no estar hablando de estos temas aislados? Porque se habla de los radares o se llega a legislaciones que después en el Parlamento vuelven para atrás. Sí. La libreta por puntos que solita ella no va a resolver los problemas tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una visión donde los países han establecido estas políticas de Estado que tienen una multiplicidad de factores, que no es solamente fiscalización o... Vale decir que rápidamente, hace un mes atrás participamos de lo que es el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, es la UNACEP de 19 países, nos eligieron presidente por 2 años de esa organización, nos va a permitir traer a Uruguay al colectivo regional un montón de cosas que venimos trabajando.
Pero ahí presentamos un informe en la mesa que me tocó hablar sobre velocidades seguras, ciudades para la vida, y para hacerlo muy resumido, llevamos un análisis de los radares instalados en ruta, donde los datos de Uruguay en un tiempo comparativo bajaron un 52,9% los fallecidos de los siniestros de tránsito en el lugar donde se instaló un radar. Un 17,4% bajó la cantidad de lesionados. O sea, hubieron siniestros de tránsito con la mitad menos de fallecidos y casi un 20% menos de lesionados. Eso como para desmitificar un poco la cuestión del radar, que tiene una explicación, si se instala en lugares porque hay una necesidad del entorno, que también trae recaudación, no cabe ninguna duda, también es consecuencia de las inconductas de la gente. Pero el 14 de enero ahora estamos convocando a la Junta Nacional de Seguridad Vial, que la integra Congreso de Intendentes, UNACEP y los viceministros de Interior, Transporte, Educación y Cultura y Salud Pública. Creemos que ahí es el lugar donde articular con responsabilidad política las decisiones que se tienen que tomar. Y después vamos a armar un escalón más abajo, seguramente que sea más operativo, donde nos encontremos los que tienen que ejecutar la política pública. ¿Por qué? Porque también es cierto, yo no sé si la viceministra de Transporte sabe los problemas del Ministerio del Interior o los nuestros, y tenés que juntar eso para que la política sea robusta y tenga consecuencia para transformar la realidad. Yo vuelvo a insistir una vez más, estoy convencido de las herramientas que estamos poniendo arriba de la mesa porque son producto de un planteo colectivo de todas las intendencias del país. Quería preguntar dos cosas concretas. La libreta por puntos. Sí. Exactamente, ¿cuál es el cronograma? Bueno, hasta hace poco veíamos, el presidente del Congreso dijo, no, por 2 años y nada. Sí, pedía 2 años más. Solo un apunte de lo anterior. Yo lo que estoy diciendo en este momento a las instituciones, todas, incluidas los del gobierno nacional, es, muchachos, estamos poniendo arriba de la mesa temas para cambiar la realidad del país. Ahora, si no toman medidas, yo voy a salir a jugar fuerte. Con quien sea, marcar la cancha, discutir más fuerte, no tener cierta flexibilidad, marcar los tiempos, porque es la tarea que tengo que hacer. ¿Me explico lo que quiero decir? Que en otros momentos intentás articular de otra manera. Ahora, hace 9 meses ya que estamos en esto, ¿no? Y cada mes que pasa fallecen 35 personas. No hay tiempo para perder, como mensaje general. Permiso por punto, que tiene que ver con esto que hablaba recién. Nosotros, el decreto establece 2 años de tiempo para que tenga plena ejecución. Si miramos el borrador inicial que había dejado la UNACEP anterior, hablaba de que arrancaba todo junto y producto de la misma preocupación que tiene el presidente del Congreso de Intendentes y de algo que aprendimos del ejemplo de España, lo que hicimos fue establecer 2 años para plena ejecución para que sea un proceso paulatino, se haga en orden, la gente se incorpore, pierda el miedo, se habitúe a ese sistema. Ahora, el objetivo que la UNACEP tiene es que en el 2026 esto empiece a funcionar. Sí. Y aparte voy a ser grosero, conozco desde adentro las direcciones de tránsito de la Intendencia y los desarrollos necesarios para que esto funcione. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Qué argumentos hay? O sea, se puede poner en práctica. Se puede poner el año que viene. Si el trabajo que estamos haciendo con el Congreso de Intendentes, tuvimos este lunes la segunda reunión de seguimiento para abordar las temáticas, implica que en la medida que vamos trabajando y no perdiendo tiempo, hay que prorrogar un poquito más. Yo no tengo problema, pero primero agotemos el camino que tenemos que agotar. ¿Me explico lo que quiero decir? La expectativa nuestra es que el año que viene esto esté en funcionamiento. ¿A qué altura del año que viene? Y dame todo el año. Dame diciembre del 26 si querés, para no marcar cancha. Yo creo que se puede llegar antes porque están dadas las condiciones. Permiso por punto va a evidenciar otras dificultades que hay en el tránsito en materia administrativa, que también hay que trabajarlas y hay que ordenarlas un poco. Un caso de ejemplo en Oblías, por ejemplo, para que ser gráfico. Entonces, estas cosas van de la mano. Yo tengo la expectativa de que el año que viene se pueda hacer y que las intendencias tienen que estar prontas y preparadas también en recursos humanos para hacer las cosas que puedan llevar adelante. Metedieras hizo el trabajo, se hicieron los anuncios, se firmó el decreto, estaba todo pronto y sale el presidente del Congreso a decir hay que esperar 2 años. ¿A usted le sorprendió esas declaraciones? Sí. ¿Les molestó en algún punto que no se la comunicaran antes? Molestar no porque conozco el paño, porque sé cómo funciona el Congreso y las necesidades y los momentos a veces para las cosas. Me sorprendió porque, como les decía, tenemos un espacio de trabajo en el cual ahí no se planteó nada, pero además no empezamos a trabajar. ¿Cómo saben que necesitamos más tiempo de algo que todavía no empezaste a ejecutar? Vuelvo a decir una vez más,
fui casi 11 años director de tránsito, 8 años asesor de los intendentes, todo esto que estamos hablando hoy fui parte de la construcción, entonces no encuentro elementos como para decir hay que parar todo por 2 años. De todas formas, recibimos la llamada de la consejería del Congreso en nombre del presidente del Congreso planteando que se había interpretado mal, que los 2 años que plantean ellos son los mismos 2 años que están en el decreto, así que eso está aclarado y seguimos para adelante sin problema. ¿Cómo definimos esta comisión de trauma y emergencia en la práctica? En la práctica, trauma y emergencia, eso es una comisión que se instaló en el Ministerio de Salud Pública, Sí. La ministra de mandato del presidente instala esa comisión, esta que tuvimos esta semana participó, bueno, obviamente la ministra, el presidente de ACE, el presidente de SAME 105, Sanidad de Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, Que hace una Ministerio de coordinación Transporte, cuando ocurre UNACEP. algo. Lo que se está armando es un trabajo, nos dimos 90 días para hacer una devolución a un plan de trabajo que tiene que ver con la asistencia de los lesionados, del tránsito, de otras cosas también, pero del tránsito en la ruta. Cuando hay un siniestro de tránsito, los traslado a los centros de emergencia. Nosotros estamos recorriendo el país con la UNACEP, cada departamento que vamos hacemos una reunión que es institucional, Intendencia, Jefatura Caminera, UNACEP obviamente y Dirección Departamental de Salud. Y la pregunta que hacemos, producto de este trabajo, es ¿cómo es la asistencia en ruta? Y ahí se da toda una lógica de la estructura y el funcionamiento del sistema de salud y de las cámaras de emergencia que creo que se va a tener que rever. Termina en general dando asistencia a policía o caminera en ruta, porque los radios acordados por las emergencias, los siniestros a veces se dan fuera de ese radio. Es más, se dan en plantas urbanas donde avanzó tanto el urbanismo en esas ciudades que también quedan fuera de radio. Esta comisión tiene ese objetivo, hacer un mapeo de la realidad. Está el SINAE también, que viene haciendo un trabajo vinculado a los traslados. Dije recién Fuerza Aérea. Bueno, en fin, esperemos que se logre materializar. Porque el 66% de las personas fallecen en el momento del siniestro de tránsito, pero el resto fallece en un periodo de tiempo de 24 a 30 días. Por lo tanto, en los 2 casos, cuanto más rápido atendés, mejor va a ser el estado de salud de las personas. ¿Monopatines eléctricos? Me preguntan. Tenemos poco tiempo para hablar de eso, pero es un problema. Sí, no? ¿Sí los o no? monopatines eléctricos ya están reglamentados, los vehículos de movilidad personal se les llama, hay una resolución del Congreso de Intendentes, pero ¿qué pasa? Eran los monopatines verdes que entraron a Montevideo, que andaban a una velocidad máxima de 25, hoy andan a 50, 60 kilómetros por hora. Entonces tenemos un planteo del Congreso de Ediles donde vamos a hacer un informe técnico, se lo vamos a mandar al Congreso de Intendentes, van a tener que buscarle alguna vuelta y resolver, porque es un problema en todo el país, no solo en Montevideo. Bueno, Marcelo Metedira, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Vamos a conversar largo y tendido el año que viene porque con todo lo que está sobre la mesa, ¿no? Con mucho gusto, muchísimas gracias. Esto también es parte de concientizar y que la gente incorpore los temas. Se está hablando muchísimo de los temas de tránsito, por suerte. Era uno de los objetivos que teníamos. Así que el agradecido soy yo y estoy a las órdenes para cuando gusten. A la gente que se ha comunicado y ha enviado mensajes que se los vamos a trasladar ahora ¿Cómo no? a Con Marcelo gusto. para que se lo lleve. Y bueno, será hasta la próxima y felices fiestas. Bueno, igualmente felices ustedes. fiestas. Que pasen bien. Muchas gracias.